El poeta y ensayista mexicano Octavio Paz está comprometido ante todo con el lenguaje. Su obra, reunida en más de 25 volúmenes, abarca temas muy variados: la poesía, el arte, la historia, el pensamiento, de lugares muy alejados entre sí: México, India, Francia, China, Estados Unidos, España, Japón. Libertad bajo palabra, Ladera Este, El mono gramático, Pasado en claro, El laberinto de la soledad, Águila o sol, El arco y la lira, Las peras del olmo, Puertas al campo, Corriente alterna, Postdata, El ogro filantrópico, Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe y Tiempo nublado. Son algunos de los títulos que lo han colocado entre los escritores más grandes de nuestro idioma y que lo han hecho merecer varios premios: Nacional de Letras, Niza, Jerusalén, Olin-Yolistli, Cervantes y Neustadt, así como los doctorados honoris causa de las universidades de México, Boston, California y Harvard. En el 70 aniversario del poeta, Televisa presenta Conversaciones con Octavio Paz, un programa conducido por Héctor Tajonar. En el programa anterior hablábamos de su concepto del amor y dijimos que hoy iba usted a leer varios de sus poemas eróticos, que son los que más me gustan a mí, y también se mencionó lo de la trilogía Amor, Poesía y lo Sagrado que agregó el maestro Shirao. Usted dice en el ocaso de la vanguardia que la suya fue más una búsqueda de una erótica, más que de una poética. ¿Cómo es eso? Sí. Bueno, yo pienso que la poética es demasiado general, y a mí lo que me interesó fue, a través de la poesía, buscar al otro, a la persona humana, a veces en la forma del amor, a veces en la forma de la comunión con mis hermanos, con mis semejantes, con los hombres, o bien con la naturaleza, o con las cosas, ¿no? Y esta situación peculiar de todos los seres humanos, que por una parte estamos en el mundo, y al mismo tiempo no estamos en el mundo, estamos siempre un poco lejos del mundo. Estamos en nosotros mismos y nunca estamos en nosotros mismos. Somos nosotros y nunca sabemos quiénes somos nosotros. Toda esta ambigüedad pues, es el tema de la poesía, yo creo. Y de ahí que la erótica sea importante, porque la erótica es la búsqueda del otro o de la otra. Sí, sobre este asunto de erotismo, hay una distinción que tú haces entre erotismo y amor. Creo que es importante. Sí. Se liga un poco a lo que decíamos el otro día sobre la unión de los opuestos. Claro. Pienso en la tradición occidental en Safo y en Platón. En Platón el amor es la unión de los opuestos, ¿no? Sí. No sé Bueno, cómo veías tú yo lo veo, bueno, diríamos que en la imagen poética, para responderles a los dos, en la imagen poética, en la metáfora, en la poesía en general, en el yo y el otro, o lo otro, los opuestos,
se unen. Exactamente como en Platón piensa que se unen en una suerte de contemplación, ¿no? En que el uno y el mucho. Platón hablaba de lo uno, del uno y la pluralidad. Y decía, Plotino lo dijo de un modo quizá más impresionante que Platón, que el uno desciende hacia los muchos y que luego toda la tentativa del hombre es volver de los muchos hacia el uno. Bueno, en ese momento en que el yo primero se encuentra con la diversidad del mundo y quiere unirse. Y cuando se une, poco a poco va suprimiendo la pluralidad hasta llegar a la unidad. Pero es una unidad siempre ambigua, porque ahí yo creo que no disiento quién soy yo para disentir de ellos, pero en fin, veo que en el uno o en lo uno siempre hay muchos y que en los muchos siempre hay uno. Y esto yo creo que es la esencia del erotismo. Ahora, el amor es lo mismo y es distinto, es un paso más allá, porque en el amor no solamente es el reconocimiento de que deseo a todos, sino de que deseo a uno solo entre todos. Eso es lo importante. El amor no es simplemente la simpatía cósmica, erótica. Después de todo, el erotismo es eso, ¿no? Simpatía cósmica. Podemos hacer el amor con no importa quién. Se trate de un ser humano, de una hormiga o de un pez o de un elefante, ¿no? Es la conspiración que decían los estoicos que une a todos los seres humanos, a todos los seres vivos. Eso es el erotismo y la sexualidad. Y el amor es el reconocimiento que entre todos los seres hay uno al cual me siento más atraído, particularmente atraído por alguna razón secreta, y cuando voy detrás de ese uno, de esa persona única, en cierto modo voy detrás de algo que es más que yo. Sí, en Oriente lo conozco mal. En Occidente yo creo que la tradición del amor es muy antigua, ¿no? Claro. Como decíamos, Safo, Platón, etc. Y Plotino me interesa poetas mucho. provenzales. ¿Sí? Y después viene la poesía provenzal ligada a los cátaros, ¿no? Claro. A veces ligada a los cátaros. Sí, bueno, sí, se ha exagerado un poco la influencia de la herejía cátara quizá, pero en fin, es importante esta idea del amor, que nace quizá no sabemos cuándo surge en Occidente la idea del amor, pero yo me imagino que la idea del amor nace cuando los hombres descubren el alma. Cada alma es distinta, cada persona es dueña de un alma. Esto lo descubrió primero que nadie, se descubrió primero en Grecia, ¿no? Platón lo explica de un modo muy claro, ¿no? Pero es una idea anterior a la cultura griega, posiblemente está en los escitas, según este helenista Dodds, no importa la parte erudita. Lo interesante es que la idea de que cada ser humano tiene un alma indica que cada ser humano es una persona distinta, única. Bueno, los cuerpos se parecen. Sí. Podemos hacer el amor con toda clase de cuerpos, pero las almas son únicas, y esto lo que los descubren son los poetas, no los filósofos. Lo descubrieron en Roma, posiblemente en Alejandría, después de Platón, mucho después, porque Platón realmente habla de filosofía, eso es una cosa bastante distinta. Para Platón, la contemplación del ser amado es una escala en la vía para la contemplación de lo bello, que nos lleva a la contemplación de lo bueno y finalmente nos lleva a la contemplación de lo divino. En cambio, para los poetas empiezan por la parte negativa. Por ejemplo, en Roma, empiezan por los celos. Es decir, descubren que la persona única es libre, que, digamos, Catulo. Catulo se da muy cuenta rápidamente de que su mujer, o de su amada, su amante, porque era su amante, ella era casada, puede irse con otro, es libre. Y de ahí, es decir, del reconocimiento de los celos, viene el amor. También se da en Propercio, es decir, los poetas en la gran ciudad, porque es muy importante eso también, la idea de que verificar que la ciudad es, en cierto modo, a través de esta sociedad humana, a través de la sociabilidad, la que nos permite descubrir el amor.
Y el amor se da siempre como el reconocimiento de que hay una persona única y que esa persona única es libre de amarnos o no amarnos. Los poetas fueron los primeros que lo vieron los poetas romanos, posiblemente en Alejandría, pero no tenemos los textos, se ha perdido gran parte de la tradición. En cambio, está muy claro, en Roma, Propercio y Catulo descubren el amor moderno. Y esto después se reinventa por influencia árabe, posiblemente en Provenza. Y de ahí viene hasta nuestros días, viene a través de la poesía provenzal, viene a través de los poetas italianos del siglo XIII, viene a través de Petrarca hasta el siglo XX, hasta las películas, hasta las novelas modernas. ¿Cómo ves ahí tú otra tradición occidental del amor, que sería judeocristiana? Caritas, la caridad, sí. Ágape, sí. El banquete, el sí. amor. Bueno, el banquete es distinto. Ahí? En el banquete el amor es el amor. En Platón, sí. En Platón. Yo me refería sí, a la tradición cristiana. Sí. Bueno, eso es distinto. Yo creo que ahí el cristianismo se encontró con este gran problema del amor y trató de absorberlo y en cierto modo lo logró, pero al mismo tiempo creó esta confusión entre el amor a Dios y el amor a los hombres, ¿no? Pero son dos experiencias distintas. El amor a Dios, a mi juicio, es una experiencia, el amor a los demás es otra experiencia, y el amor, la amistad, por ejemplo, es una experiencia erótica también, en cierto modo, ¿no? Es la amistad a los otros. Pero lo distintivo del amor es una cosa distinta, es el amor a una sola persona. Esto es absolutamente... Hay una cosa curiosa. Y al mismo tiempo es herético para todas las religiones. Lo mismo para el cristianismo que para el marxismo, que para todo el mundo, ¿no? Sin embargo, sí hay algo en común, y antes de pedirle que nos lea usted algunos de sus poemas eróticos, yo quisiera leer un breve párrafo de El arco y la lira, en el que esta trilogía, amor, poesía y lo sagrado, está muy unida. Dice: la verdad es que en la experiencia de lo sobrenatural, como en la del amor y en la poesía, el hombre se siente arrancado o separado de sí. Y a esta primera sensación de ruptura sucede otra de total identificación con aquello que nos parecía ajeno y al cual nos hemos fundido de tal modo que ya es indistinguible e inseparable de nuestro propio ser. Ahora, si usted nos quisiera leer alguno de sus poemas eróticos, ¿por qué no empezamos con el que se llama Contigo? Muy bien, pero antes quisiera decir, a propósito de amor y herejía, que justamente el gran mérito del surrealismo fue insistir sobre el amor. Y en esto, en la gran película de Buñuel, que nunca se ha visto muy bien, La Edad de Oro, está muy claramente expresado, ¿no? El amor siempre es herético, porque supone que las grandes causas no son lo importante es un ser único en la historia. Y esto es lo que afirma de un modo blasfemo casi, dramático, Buñuel. Bueno, volviendo al tema del amor y del erotismo, el amor es el reconocimiento de una persona única y en consecuencia también es el reconocimiento de que nosotros también, aquel que ama también es único y que esto tiene que ver con verdades de orden, diríamos, espiritual. En cambio, el erotismo es distinto. Bueno, voy a leer primero un poema que se llama Contigo, que es un poema más bien de tipo amoroso, ¿no? Es una experiencia particular porque es en la India y de ahí que hable de un paisaje, pero pronto se convierte, yo creo, en una experiencia que todos podemos reconocernos en ella. Contigo, ráfagas turquesa, loros fugaces en parejas, vehemencias, el mundo llamea. Un árbol hirviente de cuervos arde sin quemarse. Quieta entre los altos tornasoles, eres una pausa de la luz. El día es una gran palabra clara, palpitación de vocales. Tus pechos maduran bajo mis ojos. Mi pensamiento es más ligero que el aire. Soy real, veo mi vida y mi muerte. El mundo es verdadero. Veo, habito una transparencia. Bueno, yo creo que eso es
interesante quizá explicarlo. El amor nos devuelve la visión, nos hace ver que somos mortales, veo mi vida y mi muerte, me hace ver mi identidad, me hace ver la realidad del mundo, el mundo es verdadero, y al mismo tiempo todo eso es una suerte de transparencia. Hay una evidencia espiritual más allá. Si volvemos un poco a esos términos, evidencia, transparencia, claridad, luz, sí. Sol, desde Piedra del Sol, por cierto, y antes, ¿no? Sí. Bueno, y después voy a leer otro poema en el cual el elemento amoroso sigue estando presente, pero el elemento erótico es igualmente poderoso, que se llama Sol sobre una manta. Acribillada por la luz, una mitad del muro, salina vertical, la cortina, su derramada sombra, azul marejada, sobre la cal del otro lienzo. Afuera, el sol combate con el mar. El piso de ladrillo, respirado, respirante. El azul se tiende, sobre la cama se extiende. Una almohada rosada sostiene una muchacha. El vestido lacre todavía caliente, los ojos entrecerrados, no por la espera, por la visitación. Está descalza, la plata tosca enlaza, refresca un brazo desnudo. Sobre sus pechos valientes baila el puñal del sol. Hacia su vientre, eminencia, inminencia, sube una línea de hormigas negras. Abre los ojos. De la miel quemada, la miel negra, al centelleo de la amapola, la luz negra. Un jarro sobre la mesa, un girasol sobre el jarro, la muchacha sobre la manta azul, un sol más fresco. Bueno, este poema me hace pensar a veces, cuando estoy de buen humor y me siento optimista, que a Matisse le hubiera gustado. No sé si sea exagerado decirlo. Sí, yo estoy reiterando mucho. Pero hay influencia no tanto de la poesía como de la pintura. Por ejemplo, Matisse. Sí, hay una pregunta que quiero hacer, porque estoy obsesivo en esto, con el tema. Pero en fin, la idea esa constante de luminosidad me parece como muy central en toda tu poesía. ¿De la qué? La luz, la luminosidad, sí, es posible, sí. La transparencia, sí, la evidencia, sí. Todo esto. Bueno, hay que pensar que la luz, sin embargo, es posible gracias a la sombra, ¿no? Hay otro poema mío que se llama Maituna. Es una palabra sánscrita que quiere decir dos en uno. Y aparece, por ejemplo, en los templos de la India, en parejas haciendo el amor, parejas eróticas haciendo el amor, y eso se llama Maituna también, ¿no? Mis ojos te descubren desnuda y te cubren con una lluvia cálida de miradas. Hora vertical, la sequía mueve sus ruedas espejeantes. Jardín de navajas, festín de falacias, por esas reverberaciones entras, ilesa, en el río de mis manos. Más rápida que la fiebre, nadas en lo oscuro, tu sombra es más clara entre las caricias, tu cuerpo es más negro, saltas a la orilla de lo improbable, toboganes de cómo, cuándo, porque sí. Tu risa incendia tu ropa, tu risa moja mi frente, mis ojos, mis razones. Tu cuerpo incendia tu sombra, te meces en el trapecio del miedo. Los terrores de tu infancia me miran desde tus ojos de precipicio, abiertos en el acto de amor, sobre el precipicio. Tu cuerpo es más claro, tu sombra es más negra. Tú ríes sobre las cenizas. Lengua borgoña de sol flagelado,
lengua que lame tu país de dunas insomnes, cabellera, lengua de látigos, lenguajes sobre tu espalda desatados, entrelazados sobre tus senos, escritura que te escribe con letras aguijones, te niega con signos tizones, vestidura que te desviste, escritura que te viste de adivinanzas, escritura en la que me entierro, cabellera, gran noche súbita sobre tu cuerpo, jarra de vino caliente derramado sobre las tablas de la ley, nudo de aullidos y nubes de silencios, racimo de culebras, racimo de uvas pisoteadas por las heladas plantas de la luna, lluvia de manos, de hojas, de dedos, de viento, sobre tu cuerpo, sobre mi cuerpo, sobre tu cuerpo, cabellera, follaje del árbol de huesos, el árbol de raíces aéreas que beben noche en el sol, el árbol carnal, el árbol mortal. Porque yo creo que en el acto de amor, la realidad del hombre se expresa y somos eso, una cabellera incendiada, la mujer, una cabellera incendiada, pero también árbol de huesos, la revelación de que somos mortales. Pero algo más allá de eso, el instante. Dormir en ti, o mejor despertar, abrir los ojos en tu centro, negro, blanco, blanco, ser sol insomne que tu memoria quema y la memoria de mí en tu memoria. Y nueva, nuevamente sube, sabia, salvia te llamo, llama, el tallo estalla, llueve nieve ardiente, mi lengua está allá, en la nieve se quema tu rosa, está ya, sello tu sexo, el alba salva. Porque hay que salvar al alba, hay que salvar al instante, hay que salvar al tiempo. Es lo que yo creo que es el amor. Sí, este poema tuyo no tiene nada que ver con San Juan de la Cruz, pero me recordó así de golpe una frase muy hermosa de San Juan, donde no hay amor, pon amor y sacarás amor. Sí, es muy hermoso. Que es la tradición un poco doble, claro. Greco, latino, cristiano. Sí, bueno, en él también había quizá, en San Juan, el eco de la mística árabe, ¿no? Según dicen ahora. Parece que sí. Pero no sé si es verdad, pero en fin, yo creo que es la gran tradición. Bueno, los arabistas que tienen razón. Pero en fin. Sí, pero es la gran tradición, pero finalmente la tradición árabe es la tradición platónica, sí. De modo que es lo mismo, ¿no? ¿No le parece? Sí, y también hay aquí, como en otros de sus poemas, una idea o un intento de unir el cuerpo con la naturaleza y también con la escritura, sí. Convertir a la naturaleza en escritura. Sí, es verdad, tiene usted razón, lo ha visto usted muy bien. Diríamos que para mí, en el primer poema que leí en otro programa, el primero que leí, al escribir pensaba que escribir era como el río que va escribiendo, diríamos, sus estrofas al correr, ¿no? Bueno, esto era la primera metáfora, una metáfora muy elemental. Poco a poco fui profundizando en esto. Y en un poema que se llama Blanco, traté justamente de expresarlo de un modo, de decir esto de un modo más cabal, más completo. Yo no hubiera podido escribir este poema sin todo lo que hay detrás de mí, ¿no? Sin Mallarmé por una parte, pero también sin los místicos, también sin la gran poesía erótica y de Oriente y de Occidente, ¿no? Quiero hacer una breve referencia antes. Me parece que hay una cosa antigua, clásica, que es la idea de que hay dos libros, el libro del mundo y las Sagradas Escrituras. Claro. Sí. ¿No? Entonces, leer a Dios es leerlo en el mundo y en la Biblia. Pero como de que de golpe en el siglo XVIII y XIX, el Mallarmé es muy claro, se rompe esta lectura y se queda el lenguaje nada más, pero sin aspectos, digamos,
religioso Sí. o de lectura de Sí, divinidad, ¿no? bueno, había eso, lo has dicho muy bien, Ramón, y me da oportunidad para decir algo en lo cual yo creo profundamente. En la antigüedad, en la Edad Media, por ejemplo, es una metáfora que empieza desde antes, ¿no? Pero que la Edad Media la toma Dante, el último canto del paraíso, ve al universo como un libro, Claro. un libro que se puede leer, un libro que se puede leer. Y esto lo dicen también, bueno, lo dicen en el Renacimiento, me parece que es Galileo, que dice que el libro de la naturaleza está escrito con signos matemáticos, que es precioso, pero claro, sigues pensando que el libro, es decir, que la naturaleza es un libro, y que ese libro se puede leer. De pronto se rompe la lectura. Ahí está el problema. Ahí está. ¿Qué pasó? Bueno, para Dante, para leer al universo había que leer a las Sagradas Escrituras. Entre el Evangelio, la Biblia y el mundo había una correspondencia. Es decir, la manera de leer los secretos del universo era leer las Sagradas Escrituras. Después, con el Renacimiento cambia la idea. Se piensa que en las matemáticas o en la razón humana en Descartes está el secreto de la lectura del universo. Podemos leer al universo si conocemos el secreto de las matemáticas o bien las leyes de la razón. Pero a poco se rompe esto y de pronto ya no podemos leer el libro del mundo. Hay muchos idiomas, cada idioma es particular, ningún idioma encarna la razón, todas son aproximaciones relativas a la razón, no hay un lenguaje universal. Y si no hay un lenguaje universal, pues no podemos leer al mundo. Pero también la escritura del mundo se ha hecho cada vez más difícil. Y entonces, claro, como tú dices, nos quedamos con el lenguaje humano. Mallarmé piensa que el lenguaje es la última verdad de los hombres, lo cual es bastante, en el fondo es bastante hegeliano. Claro. La razón, ya sea la razón razonante de Hegel o la razón poetizante de Mallarmé, son el secreto del universo. No lo creo. Y algunos críticos yo han tampoco. dicho que usted convierte al mundo en un lenguaje. Sí, yo no creo. Al mundo en lenguaje. Yo quisiera, bueno, siempre hemos querido, claro, todo poeta convierte al mundo en lenguaje, pero yo quisiera volver a lo otro, darme cuenta que en el mundo hay un lenguaje que yo, hombre moderno, no entiendo, con el cual comulgo a ratos, a veces, en momentos, y que una de las maneras de comulgar con este mundo, con este lenguaje desconocido para nosotros, que es el lenguaje de la naturaleza, el lenguaje de los rayos, de los truenos, de las estrellas, de las tempestades, de los átomos, de todo esto, quizá una de las maneras es el amor, porque el amor es, por un lado, totalmente animal, totalmente irracional. Y por otra parte, es conciencia, es lucidez, es, para emplear una palabra un poco démodé, espíritu. Porque es espíritu, ¿no? Y de ahí que en este poema yo haya tratado, por una parte, de ver a la naturaleza como lenguaje, y por otra parte, ver a la mujer como paisaje, al ser amado como paisaje, pero al paisaje como un lenguaje que me está hablando. Este poema mío, ya digo, es en cierto modo una consecuencia de Mallarmé, pero también es una respuesta a Mallarmé. Es lo que nadie ha visto y tú has visto en este momento con mucha claridad. Distinto, claro. No solamente es muy distinto, sino que yo no me había dado cuenta. No es Mallarmé. No es Mallarmé, es una respuesta a Mallarmé, exactamente. Bueno, voy a leer dos fragmentos. Uno en que describo un paisaje desértico que al mismo tiempo es un lenguaje, o que quiero que sea un lenguaje, ¿no? Paramera abrazada, del amarillo al encarnado, la tierra es un lenguaje calcinado. Hay púas invisibles, hay espinas en los ojos. En un muro rosado, 3 buitres ahitos. No tiene cuerpo, ni cara, ni alma. Está en todas partes, a todos nos aplasta. Este sol es injusto. La rabia es mineral. Los colores se obstinan. Se obstina el horizonte. Tambores, tambores, tambores. El cielo se ennegrece como esta página. Dispersión
de cuervos, inminencia de violencias violetas. Se levantan los arenales, la cerrazón de reses de ceniza. Mugen los árboles encadenados. Tambores, tambores, tambores. Te golpeo, cielo, tierra te golpeo, cielo abierto, tierra cerrada, flauta y tambor, centella y trueno, te abro, te golpeo, te abres tierra, tienes la boca llena de agua, tu cuerpo chorrea cielo, tierra revientas, tus semillas estallan, verdea la palabra. Es decir, la sequía produce finalmente la fertilidad, la palabra, porque la palabra humana es fertilidad. Y volvemos al logos y al espíritu, ¿no? Sí, en cierto modo. Y después, como una suerte de réplica, no réplica o de complemento a esta idea de la naturaleza como lenguaje y el lenguaje como creación, la idea en la cual, la realidad en la cual el erotismo, la copulación universal, todo el universo está copulando todo el tiempo, esta copulación se transforma en amor. Caes de tu cuerpo a tu sombra, no allá sino en mis ojos, en un caer inmóvil de cascada, cielo y suelo se juntan. Hay un diálogo entre el aspecto puramente erótico, diríamos, del poema y la naturaleza. Empiezo. Caes de tu cuerpo a tu sombra, no allá sino en mis ojos, en un caer inmóvil de cascada, cielo y suelo se juntan, caes de tu sombra a tu nombre, intocable horizonte, te precipitas en tus semejanzas, yo soy tu lejanía, caes de tu nombre a tu cuerpo, el más allá de la mirada, en un presente que no acaba, las imaginaciones de la arena, caes en tus comienzos, las disipadas fábulas del viento, derramada en mi cuerpo, yo soy la estela de tus erosiones, tú te repartes como el lenguaje, espacio, Dios descuartizado, tú me repartes en tus partes, altar el pensamiento y el cuchillo, vientre, teatro de la sangre, eje de los solsticios, hiedra arbórea, lengua, tizón de frescura, el firmamento es macho y hembra, temblor de tierra de tu grupa, testigos los testículos solares, lluvia de tus talones en mi espalda, falo el pensar y vulva la palabra, ojo, jaguar en espesura de pestañas, espacio es cuerpo, signo, pensamiento, la hendidura encarnada en la maleza, siempre dos sílabas enamoradas, los labios negros de la profetisa, adivinanza, entera en cada parte te repartes, las espirales, transfiguraciones, tu cuerpo son los cuerpos del instante, es cuerpo el tiempo, el mundo, pensado, soñado, encarnado, visto, tocado, desvanecido. Habitar tu nombre, despoblar tu cuerpo, caer en tu grito contigo, casa del viento. La irrealidad de lo mirado da realidad a la mirada. Tal vez una pregunta aquí de tipo más bien ingenuo. Los últimos dos versos, ¿tienen que ver con tu experiencia de la India, tu conocimiento del budismo? Un poco, sí, claro. Sí, claro, tiene que ver con eso. Porque sí. se entiende más bien en esta. Sí, contexto, pero también ¿no? tiene que ver con la realidad es decir, lo importante no es, lo que vemos es real y es irreal. Es real porque lo estamos viendo, pero es irreal porque es fugitivo.
pero lo que es más importante es la realidad de nuestra mirada. Y nuestra mirada es real no porque dé eternidad a lo que vemos, sino porque vemos. Eso es todo. Directo. Yo creo que este es uno de los grandes poemas eróticos de la lengua española. Es pues yo no sé, precioso, pero... y Maituna. Además, Blanco tiene diversas posibilidades de lectura, son 8, ¿no? Entonces, lo que usted decía, que la columna de la derecha puede leerse sola, y Sí. entonces es otro Un tipo poema, de sí. un poema ya erótico. Sí, un digamos, poema amoroso. puramente erótico y otro Sí, poema de de visión la naturaleza. Exactamente. Sí. Pero en fin, hablamos de la... Podríamos hablar también del otro aspecto quizá de lo que yo he escrito, que es, se habló mucho tiempo del poeta como profeta. Todo el siglo pasado se habló del poeta como abate. Bueno, yo no sé si sea muy cierto y hasta qué punto las profecías de los poetas se han comprobado. En algunos casos yo creo que sí, pero en otros no. Por ejemplo, las profecías de Víctor Hugo nunca se comprobaron. Al contrario, más bien el mundo moderno desmiente a este profeta optimista, o las profecías de Whitman, de Fraternidad Universal. Pero sí creo que el poeta es profeta en otro sentido, en el sentido de que es el hombre que tiene memoria. Y la memoria es un elemento fundamental del futuro. Y fundamental en su poesía también, ¿no? Yo creo que sí, no sé, pero en fin. Ahora que estamos aquí en San Ildefonso, me conmovió mucho estar aquí en esta escuela. Pensé en todos los mexicanos que habíamos estudiado aquí. En primer lugar, los jesuitas en el siglo XVIII, tanto jesuita ilustre, tanto le debemos a la Compañía de Jesús. Y digo esto con un poco porque Sí, no son santos de mi devoción los jesuitas. Prefiero a los franciscanos. Defendían también, pero prefieren el libre albedrío, ¿no? Claro, por ejemplo, Molina, claro. claro, en esa gran polémica entre Pascal y Molina y los jesuitas, yo estoy con los jesuitas, Yo no con también. Pascal. Con Luis de Molina, sí. Y desde luego, Sor Juana, por ejemplo, es una cosa que nadie ha visto, porque Dorothy Jones se equivocó. Sor Juana, en el fondo, al hablar de los favores negativos de Dios, está extremando la posición de Molina, está extremando la posición de los jesuitas. Dice que lo mejor que nos puede, no se ha dicho el gran nunca, favor ¿sí? que nos puede hacer Dios es dejarnos libres, darnos libertad. Esto es muy importante. Pero en fin, aquí también, pues aquí estudió Reyes, aquí estudiaron tantos mexicanos. Reyes dedicó un poema a San Ildefonso. Uno de los poemas más hermosos de Reyes se llama San Ildefonso. Y yo también. Dramático también. Dramático, porque dice que no fue feliz y que vuelve porque sus pies esclavos lo traen a esta realidad. Una amargura muy grande de Reyes frente a la... Si resucitase ahora, estaría más amargo al ver que lo leen tampoco nuestros compatriotas. Pero en fin, aparte... Sí. Pero en fin, entonces yo también, a imitación de esos poetas que me han precedido, escribí un nocturno de San Ildefonso, que es un poco como Piedra de Sol, pero en otro sentido, en la autobiografía de una generación. Me gustaría una observación antes de la lectura de este poema, ¿no? Que es un poema muy hermoso. Yo creo que es importante recordar que en el curso de tu poesía ha habido de vez en cuando lo que tú mismo has llamado tradición de ruptura. Hay continuidad y hay ruptura. Sí. Yo veo algunos grandes poemas que culminan y empiezan. Himno entre ruinas es uno. Sí. Piedra de Sol es el otro. Blanco es el otro. Y Pasado en Claro. Sí. Y probablemente el nocturno, ¿no? El nocturno es un intermedio. Quizá, pero en fin, es un poema en el cual hay también recapitulación de experiencias como las hay en Piedra de Sol, ¿no? Ahora, yo quisiera, así un minuto, ser lector de Octavio Paz. Muy bien. Hay un poema que a mí siempre me pareció muy hermoso, que creo que termina una época y empieza otra, que es Himno entre ruinas. Sí. Quisiera, sin comentario, porque es hermoso y se entiende, leer la última estrofa. Muy bien. Es día, redondo día, luminosa naranja de 24 gajos, todos atravesados por una misma y amarilla dulzura. La inteligencia al fin encarna, se reconcilian las dos mitades enemigas y la conciencia espejo se licúa. Vuelve a ser fuente, manantial de fábulas, hombre, árbol de imágenes, palabras que son flores
que son frutos, que son actos. Sí. El centro de tu poesía. Bueno, sí, yo creo que me expresa bastante. Y es verdad lo que tú dices. Bueno, yo no me atrevo a calificar a mi poesía, no sé lo que sea, pero sí hay un principio y un fin. Y ahí hay, como tú dices, una ruptura con la poesía anterior. Ahí comienza una nueva periodo de poesía, evidentemente. Bueno, en el Nocturno de San Ildefonso no comienza ni termina nada, pero es una recapitulación, diríamos, de cosas vividas. Y empieza con una descripción en la noche, en un sexto piso de la Ciudad de México, en estos días, en esta década, en la década anterior. Inventa la noche en mi ventana, otra noche, otro espacio, fiesta convulsa en un metro cuadrado de negrura. Momentáneas confederaciones de fuego, nómadas geometrías, números errantes, del amarillo al verde al rojo se desovilla la espiral. Ventana, lámina imantada de llamadas y respuestas, caligrafía de alto voltaje, mentido cielo, infierno de la industria sobre la piel cambiante del instante. Estoy a la entrada de un túnel. Estas frases perforan el tiempo. Tal vez yo soy ese que espera al final del túnel. Hablo con los ojos cerrados. Alguien ha plantado en mis párpados un bosque de agujas magnéticas. Alguien guía la hilera de estas palabras. La página se ha vuelto un hormiguero. El vacío se estableció en la boca de mi estómago. Caigo interminablemente sobre ese vacío. Caigo sin caer. Tengo las manos frías, los pies fríos, pero los alfabetos arden, arden. El espacio se hace y se deshace. La noche insiste, la noche palpa mi frente, palpa mis pensamientos. ¿Qué quiere? Esa es la primera parte del poema, no toda la primera parte, un fragmento de la primera parte, y es un poco la introducción a lo que va a venir. La noche de la ciudad, que se me echa encima con sus anuncios luminosos, sus coches, etcétera. Yo desde arriba en uno de estos edificios modernos, y entonces regresa a la memoria. Bueno, es un poema que está muy ligado a la memoria y a todas las posibles, incluso trampas de la memoria. Claro, ¿no? porque la memoria también es tramposa. Puede serlo, claro. En este mundo podemos estar, pero podemos bienestar y malestar. Y generalmente estamos las dos cosas, bienestar y malestar, que aquí están, ¿no? Sí. Y entonces de pronto surge en esta ciudad la vieja Ciudad de México y el viejo barrio de San Ildefonso, este barrio en el que estamos ahora. A esta hora, los muros rojos de San Ildefonso son negros y respiran. Sol hecho tiempo, tiempo hecho piedra, piedra hecha cuerpo. Barrio dormido. Andamos por galerías de ecos entre imágenes rotas. Nuestra historia. Callada nación de las piedras, iglesias, vegetación de cúpulas, sus fachadas, petrificados jardines de símbolos. En la proliferación rencorosa de casas enanas, palacios humillados, fuentes sin agua, afrontados frontispicios, cúmulos, madréporas insubstanciales, esas grandes nubes que de pronto hay sobre la Ciudad de México, se acumulan sobre las graves moles, vencidas no por la pesadumbre de los años, por el oprobio del presente. Plaza del Zócalo, vasta como firmamento, espacio diáfano, frontón de ecos. Allí inventamos, entre Alyosha Karamazov
y Julián Sorel, signos de relámpago, cara al siglo y sus camarillas. Nos arrastra el viento del pensamiento, el viento verbal, el viento que juega con espejos, señor de reflejos, constructor de ciudades de aire, geometrías suspendidas del hilo de la razón. Ideas, frutos al alcance de la mano, frutos, astros, arde, árbol de pólvora, el diálogo adolescente, súbito, armazón chamuscado. La noche estalla en pedazos, los junta luego y a sí misma intacta se une. Nos dispersamos, no allá en la plaza con sus trenes quemados, aquí, sobre esta página, letras petrificadas. Quizá deba decir que cuando hablo de los trenes quemados, es que en aquella época, cuando salíamos de la preparatoria, nos íbamos caminando hasta el Zócalo y más allá, caminábamos toda la noche y llegábamos al Zócalo. Y el Zócalo, en aquella época todavía había tranvías, estaba lleno de tranvías apagados. Era como un cementerio de tranvías. Así es que ahí está resucitado, tratando de resucitar, mejor dicho, esta adolescencia, esta juventud mía en la preparatoria y estos viajes a pie, estas grandes caminatas en las cuales tratábamos de rehacer el mundo. Y en la siguiente parte del poema digo, no lo voy a leer todo, es muy largo, voy a leer varios fragmentos nada más. Pero se merece, porque estamos justamente en el lugar que es muy Sí. emocionante para ti, además. Para mí es emocionante leerlo y creo que también, quizá, aunque esto no es el objeto de la poesía, contenga una pequeña enseñanza todo esto, ¿no? El muchacho que camina por este poema entre San Ildefonso y el Zócalo es el hombre que lo escribe. Esta página también es una caminata nocturna. Aquí encarnan los espectros amigos. Las ideas se disipan. El bien, quisimos el bien, enderezar al mundo. No nos faltó entereza, nos faltó humildad. Lo que quisimos, no lo quisimos con inocencia. Preceptos y conceptos, soberbia de teólogos, golpear con la cruz, fundar con sangre, levantar la casa con ladrillos de crimen, decretar la comunión obligatoria. Algunos se convirtieron en secretarios de los secretarios del secretario general del infierno. La rabia se volvió filósofa, su baba ha cubierto al planeta. La razón descendió a la tierra, tomó la forma del patíbulo y la adoran millones. Enredo circular, todos hemos sido, en el gran teatro del inmundo, jueces, verdugos, víctimas, testigos. Todos hemos levantado falso testimonio contra los otros y contra nosotros mismos. Y lo más vil, fuimos el público que aplaude o bosteza en su butaca. La culpa que no se sabe culpa, la inocencia, fue la culpa mayor. Cada año fue monte de huesos. Conversiones, retractaciones, excomuniones, reconciliaciones, apostasías, abjuraciones, los embrujamientos y las desviaciones. Mi historia son las historias de un error. La historia es el error. La verdad es aquello, más allá de las fechas, más acá de los nombres, que la historia desdeña. El cada día, latido anónimo de todos, latido único de cada día, el irrepetible cada día idéntico a todos los días. La verdad es el fondo del tiempo sin historia. Y más adelante, en un nuevo poema, me enfrento
a mi vocación de poeta entre la acción del político, del revolucionario, y la contemplación del filósofo. Entre el hacer y el ver, acción o contemplación, escogí el acto de palabras, hacerlas, habitarlas, dar ojos al lenguaje. La poesía no es la verdad, es la resurrección de las presencias. Es decir, la poesía es la memoria que resucita lo que hay. La historia transfigurada en la verdad del tiempo no fechado. La poesía, como la historia, se hace. La poesía, como la verdad, se ve. La poesía, puente colgante entre historia y verdad, no es camino hacia esto o aquello. Es ver la quietud en el movimiento, el tránsito en la quietud. La historia es el camino, no va a ninguna parte. Todos lo caminamos, la verdad es caminarlo. No vamos ni venimos, estamos en las manos del tiempo. La verdad, sabernos desde el origen suspendidos. Fraternidad sobre el vacío. Entonces, ¿qué nos queda? Y en la última parte de este poema, después de esta evocación de la memoria, vuelvo al cuarto del hombre de hoy. En la ventana, simulacro guerrero, se enciende y apaga el cielo comercial de los anuncios. Atrás, apenas visibles, las constelaciones verdaderas. Aparece entre tinacos, antenas, azoteas, columna líquida, más mental que corpórea, cascada de silencio, la luna. Ni fantasma ni idea. Fue diosa y es hoy claridad errante. Mi mujer está dormida. También es luna, claridad que transcurre, no entre escollos de nubes, entre las peñas y las penas de los sueños. También es alma. Fluye bajo sus ojos cerrados, desde su frente se despeña, torrente silencioso hasta sus pies, en sí misma se desploma y de sí misma brota, sus latidos la esculpen, se inventa al recorrerse, se copia al inventarse, entre las islas de sus pechos es un brazo de mar, su vientre es la laguna donde se desvanecen la sombra y sus vegetaciones, fluye por su talle, sube, desciende, en sí misma se esparce, se ata a su fluir, se dispersa en su forma. También es cuerpo. La verdad es el oleaje de una respiración y las visiones que miran unos ojos cerrados, palpable misterio de la persona. La noche está a punto de desbordarse, clarea, el horizonte se ha vuelto acuático, despeñarse desde la altura de esta hora, morir será caer o subir, una sensación o una cesación. Cierro los ojos, oigo en mi cráneo los pasos de mi sangre, oigo pasar el tiempo por mis sienes. Todavía estoy vivo. El cuarto se ha enarenado de luna. Mujer, fuente en la noche. Yo me fío a su fluir sosegado. Es uno de los poemas en que se ve lo que decías la vez pasada, ¿no? La unión total entre poesía y vida. Bueno, es vida, yo no sé si sea poesía, pero vida sí es. No es poesía, pero además es vida también, ¿no? Bueno. Hay una cosa muy curiosa acerca de la historia, cuando hablas de la historia, porque la historia no existe. Digo,
el pasado no existe. Entonces, Existe como presente. es como un museo que no hay. Sí. Exacto. La historia solo se puede concebir, que es el tema un poco, como memoria, ¿no? Claro. Entonces, somos esta historia realmente. Sí, bueno, la historia la inventamos. No la inventamos nosotros, la inventa nuestra memoria. Porque además la memoria, como lo vio muy bien Proust, no es siempre voluntaria. Hay una memoria impersonal. Nos acordamos no de lo que quisiéramos acordarnos, nos acordamos de lo que somos. Claro, pero aquí sí su memoria es claramente autobiográfica, ¿no? Sobre todo en el fragmento dice que hay una enseñanza, y esta es muy clara. Los compañeros que estuvieron con usted aquí en San Ildefonso a veces se convirtieron en los secretarios del infierno, ¿no? Y este saber Gente de teólogos, magnífica, entre etcétera, paréntesis, algunos de ellos. Sí, bueno, pero en esta escuela también hubo otros teólogos, no solamente los teólogos modernos, sino los teólogos del ¿no? 17. Que usted compara, ¿no? Sí, a veces los he comparado, y a los que respeto en cierto modo, ¿no? Hay una ambigüedad en mi relación con ellos, ¿no? Pero en fin, sí. La memoria sirve para rescatar lo que somos, yo creo. No lo que es uno cada uno, sino lo que es una sociedad, lo que es un... En ese sentido, sí, los poetas cumplen, para usar esta frase tan repetida, una función social. Los poetas, pues, son la memoria a veces de la sociedad en que viven. Y tal vez se liarían, no sé si de acuerdo, poeta y profeta, porque pensar en el futuro implica una memoria. Claro está. No habría futuro sin memoria, ¿no? Exactamente. Tal vez el vate y el profeta sí eran lo mismo. Sí. El ejercicio de la poesía para mí ha sido siempre, más que la tentativa casi siempre vana por penetrar en el futuro, la tentativa ayudado por la imaginación y por la otra forma de la imaginación, que es la memoria, ayudado por estas dos potencias, tratar de penetrar en lo que somos realmente, en lo que yo soy. Así que la escritura para mí, la escritura poética, siempre ha sido autoconocimiento, en cierto modo. Por eso escribí ese poema que se llama Pasado en Claro, sobre mi infancia. Quizá valga la pena leer la primera estrofa y luego la última. Es el último gran poema extenso, ¿no? Bueno, es un poema extenso. Oídos con el alma. Aquí vuelve al tema de la escritura del poema y al mismo tiempo de la autorrevelación. Oídos con el alma, pasos mentales más que sombras, sombras del pensamiento más que pasos, por el camino de ecos que la memoria inventa y borra. Sin caminar caminan sobre este ahora, puente tendido entre una letra y otra. Como llovizna sobre brasas, dentro de mí los pasos pasan hacia lugares que se vuelven aire. Nombres, en una pausa, desaparecen entre dos palabras. El sol camina sobre los escombros de lo que digo, el sol arrasa los parajes, confusamente apenas, amaneciendo en esta página, el sol abre mi frente, balcón al voladero dentro de mí. Porque quizá en esto sí, es verdad, somos abismo. Cuando nos vemos, vemos un abismo. No nos vemos completamente. Siempre nos vemos como un gran hueco, como algo que se desploma, ¿no? ¿No te parece? ¿No te parece? Sin embargo, hay momentos, yo creo, de revelación. Mediodía, llamas verdes los árboles del patio. Crepitación de brasas últimas entre la hierba. Insectos obstinados. Sobre los prados amarillos, claridades. Los pasos de vidrio del otoño. Una congregación fortuita de reflejos, pájaro momentáneo, entra por la enramada de estas letras. El sol en mi escritura bebe sombra. El Dios sin cuerpo, el Dios sin nombre, que llamamos con nombres vacíos, con los nombres del vacío, el Dios del tiempo, el Dios que es tiempo,
pasa entre los ramajes que escribo. Dispersión de nubes sobre un espejo neutro. En la disipación de las imágenes, el alma es ya vacante, espacio puro. En quietud se resuelve el movimiento. La quietud en sí misma se disuelve. Transcurre el tiempo sin transcurrir. Pasa y se queda. ¿Acaso, aunque todos pasamos, no pasa ni se queda? Hay un tercer estado. Hay un estar tercero, el ser sin ser, la plenitud vacía, horas sin horas y otros nombres con que se muestra y se dispersa en las confluencias del lenguaje, no la presencia, su presentimiento. Dios sin cuerpo, con lenguajes de cuerpo, lo nombraban mis sentidos. Quise nombrarlo con un nombre solar, una palabra sin revés. Fatigué el cubilete y el ars combinatoria. Una sonaja de semillas secas, las letras rotas de los nombres. Hemos quebrantado a los nombres, hemos dispersado a los nombres, hemos deshonrado a los nombres. Ando en busca del nombre desde entonces. Me fui tras un murmullo de lenguajes, río entre los pedregales, color ferriño de estos tiempos. Digo color ferriño porque Dante, no sé si lo recuerdas, al hablar del círculo último del infierno, dice que los muros y las piedras de este círculo último del infierno, que para mí es nuestra época, tienen color ferriño, color de hierro oxidado, diríamos. Pirámides de huesos, pudrideros verbales. Nuestros señores son gárrulos y feroces. Alcé con las palabras y sus sombras una casa ambulante de reflejos, torre que anda, construcción de viento. El tiempo y sus combinaciones, los años y los muertos y las sílabas, cuentos distintos de la misma cuenta. Espiral de los ecos, el poema es aire que se esculpe y se disipa, fugaz alegoría de los nombres verdaderos. A veces la página respira, los enjambres de signos, las repúblicas errantes de sonidos y sentidos en rotación magnética se enlazan y dispersan sobre el papel. Estoy en donde estuve, voy detrás del murmullo, pasos dentro de mí, oídos con los ojos, el murmullo es mental, yo soy mis pasos, oigo las voces que yo pienso, las voces que me piensan al pensarlas. Soy la sombra que arrojan mis palabras. Es lo que yo creo que es el poeta frente a su poesía, la sombra de su poema. Yo empiezo a estar muy emocionado porque este va a ser el último de nuestros programas y oírlo leer sus poemas me parece que es un documento muy importante que a mí, repito, me emociona mucho. Pero sigue usted escribiendo, ¿verdad? Sí, escribo. Y hay poemas que están inéditos, ¿no? Sí, muchos. No he publicado un libro porque quiero redondearlo. Quizá podríamos terminar con 2 o 3 poemas más cortos, ¿no? Muy bueno conocerlos desde ahora, ¿no? Sí. Bueno, quizá podríamos empezar con uno. Con nombres verdaderos, como dice Pasarín, claro. Con uno. Podemos decir 3 poemas, quizá, ¿no? Uno que se llama Viento, es muy corto, Agua, Piedra, y que es un poco un resumen de todo, un poco de lo que hemos dicho hoy, ¿no? El agua horada la piedra, el viento dispersa el agua, la piedra
detiene al viento. Agua, viento, piedra. El viento esculpe la piedra es copa del agua, el agua escapa y es viento. Piedra, viento, agua. El viento en sus giros canta, el agua al andar murmura, la piedra inmóvil se calla. Viento, agua, piedra. Uno es otro y es ninguno. Entre sus nombres vacíos pasan y se desvanecen agua, piedra, viento. Que después, un poema que escribí un año nuevo hace algunos años, 1 de enero, en que trato otra vez de usar el lenguaje más diario. Las puertas del año se abren como las del lenguaje hacia lo desconocido. Anoche me dijiste, mañana habrá que trazar unos signos, dibujar un paisaje, tejer una trama sobre la doble página del papel y del día. Mañana habrá que inventar de nuevo la realidad de este mundo. Porque yo sí creo que todos los días los hombres inventamos al mundo. Ya tarde abrí los ojos. Por el segundo de un segundo sentí lo que el azteca, acechando desde el peñón del promontorio, por las rendijas de los horizontes, el incierto regreso del tiempo. No, el año había regresado. Llenaba todo el cuarto y casi lo palpaban mis miradas. El tiempo, sin nuestra ayuda, había puesto en un orden idéntico al de ayer, casas en la calle vacía, nieve sobre las casas, silencio sobre la nieve. Tú estabas a mi lado, aún dormida. El día te había inventado, pero tú no aceptabas todavía tu invención en este día, quizá tampoco la mía. Tú estabas en otro día. Estabas a mi lado y yo te veía como la nieve dormida entre las apariencias. El tiempo, sin nuestra ayuda, inventa casas, calles, árboles, mujeres dormidas. Cuando abras los ojos, caminaremos de nuevo entre las horas y sus invenciones, y al demorarnos en las apariencias, daremos fe del tiempo y sus conjugaciones. Entraremos en lo desconocido, abriremos las puertas de este día. La idea no es una idea, es una experiencia de que cada día es lo desconocido. Y la poesía quizá nos ayuda a enfrentarnos a lo desconocido. Pero no porque nos dé claves o llaves, sino porque simplemente nos afirma nuestra voluntad, sí, afirma nuestra voluntad de vivir. Y ahora, puesto que Héctor Tajonar, que ha sido nuestro guía durante todas estas conversaciones, ha hablado de la última conversación, quiero decir que en efecto quiero terminar con un poema, con un breve poema, esta serie de conversaciones. Es un poema que leí, es un poema a un comentario de un poema. Hace años, leyendo la antología griega, me encontré un poema atribuido a Claudio Ptolomeo, el famoso astrónomo del siglo II después de Cristo, el gran alejandrino, cuyo sistema de astronomía prevaleció en Europa durante tantos siglos y que después fue destruido por Galileo y la ciencia moderna. Ptolomeo, por lo visto, fue también poeta y era neoplatónico. Y escribió este breve poema al contemplar, este viejo astrónomo, en la noche, el sistema del universo, las estrellas, el firmamento lleno de estrellas. Él, que se siente mortal, efímero, perecedero, dice que viendo el espectáculo del universo, la creación del mundo,
bebe inmortalidad. Bueno, mi poema no es exactamente lo mismo. Mi poema es una respuesta, un signo de inteligencia con Ptolomeo, porque también yo, contemplando el mundo, me di cuenta de que era efímero, pero que al mismo tiempo había una solidaridad, una fraternidad con todo lo vivo. Fraternidad cósmica, diríamos, que esto es quizá el fundamento de nuestra existencia, sentirnos hermanos con lo que existe, fraternidad cósmica. Y claro, fraternidad cósmica también quiere decir fraternidad con nuestros semejantes. Y por eso quiero terminar esta serie de conversaciones con este poema, que no es un adiós, sino voy a usar la maravillosa expresión mexicana. Nuestro pueblo tiene genio a veces, esa expresión maravillosa de México para decir adiós, que no es nunca adiós. Nos vemos. Y por eso, porque nos vamos a ver, voy a leer este pequeño homenaje a Claudio Ptolomeo. Soy hombre, poco duro y es enorme la noche, pero miro hacia arriba, las estrellas escriben. Sin entender, comprendo. También soy escritura y en este mismo instante alguien me deletrea. Gracias. Pues espero que nos veamos pronto. Ojalá este fin no sea un término definitivo, sino solo un paréntesis, y ojalá nos vuelva usted a hacer el honor de tenerlo en la televisión. Yo creo que estos programas eran... Claro. Héctor, yo creo en el históricos. tiempo cíclico. Pues muchas gracias, maestro Shirao, y a usted muchas gracias por su atención. Muy buenas noches.